Una viuda embarazada apostó su futuro en el desierto, comprando a un guerrero apache sin rostro y dejando atrás las cadenas y el prejuicio. Ambos cargaban heridas que el sol no podía secar. Ella, el miedo a la soledad. Él, el peso de un dolor sin nombre. Pero en medio de la desesperanza, encontró consuelo en un guerrero roto, y juntos forjaron una nueva familia para el hijo que, sin haber nacido, ya los había elegido. Antes de continuar, si todavía crees en tu corazón que Dios siempre te observa y en silencio organiza todo, entonces en este momento, deja un comentario con amén debajo del video. Porque quién sabe, en el instante en que escribas esa palabra, la bendición llegará silenciosamente a tu vida. En el polvo de Tres Cruces, donde las almas se vendían más baratas que el agua, Isabel compró un hombre sin rostro, esperando comprar también su propia supervivencia. El sol del año 1880, y uno caía como plomo fundido sobre la plaza, blanqueando las paredes de adobe hasta hacerlas parecer huesos de algún animal prehistórico. El aire vibraba con el calor, cargado con el olor a ganado, a sudor humano y al murmullo incesante de las críticas, un veneno que Isabel había aprendido a beber como si fuera agua. Caminaba con la cabeza erguida, una mano protectora sobre la curva de su vientre, un gesto que era a la vez un ancla y una declaración de guerra contra las miradas que la seguían como moscas. Se dirigió hacia el extremo de la plaza donde se comerciaba con lo que no tenía precio: la libertad. Allí, sobre una tarima de madera improvisada, un hombre con la voz rasposa de tanto gritar anunciaba su mercancía. Ya había vendido 2 caballos y un puñado de prisioneros de guerra de una tribu menor, hombres cansados y vencidos. Pero el último era diferente. Y ahora, gritó el subastador, un auténtico chiricahua, fuerte como un toro, pero indomable. Lo arrastraron al centro. Estaba encadenado de pies y manos, y una pesada capucha de cuero crudo le cubría toda la cabeza, negándole el mundo y negando su rostro al mundo. No se movía, no luchaba. Su inmovilidad era más aterradora que cualquier grito. Una roca de silencio en medio del ruido del mercado. Nadie pujó. Las mujeres se santiguaban. Los hombres negaban con la cabeza. Era una mala inversión. Un animal salvaje que moriría o mataría antes de poder ser domado. Desde su caballo, don Ricardo, el hombre que codiciaba sus tierras, soltó una carcajada. Parece que ni el diablo quiere esa alma. Isabel, deberías volver a casa a rezar, le dijo, su voz destilando condescendencia. Fue esa burla, esa humillación final, lo que empujó a Isabel por el precipicio. Respiró hondo, el aire polvoriento quemándole los pulmones, y con una voz que temblaba pero no se rompía, dijo: 10 monedas de plata. El silencio que cayó sobre la plaza fue total, más profundo que el del pozo seco de su rancho. El subastador parpadeó, incrédulo. Don Ricardo dejó de sonreír. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La viuda embarazada y ahora, a los ojos de todos, completamente loca. Nadie más pujó. La transacción se completó con una rapidez casi vergonzosa. El dinero, la herencia final de su esposo, cambió de manos. Le entregaron el extremo de una cuerda atada al cuello del prisionero. El viaje de regreso al rancho de la Roca Solitaria fue una procesión de 2 fantasmas bajo un sol implacable. Él la seguía, sus pasos pesados pero seguros. El único sonido era el arrastrar de las cadenas sobre la tierra seca y el latido desbocado del corazón de Isabel en sus oídos. Cada metro que avanzaban, la seguridad del pueblo quedaba atrás y el inmenso y solitario desierto los envolvía. La había comprado. ¿Y ahora qué? La pregunta resonaba en su mente con cada paso. Al llegar por fin al rancho, la silueta solitaria de la casa y el granero la recibieron como un recordatorio de su aislamiento. Llevó al hombre directamente al granero. El interior olía a heno viejo y a olvido. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, se acercó a él. Abrió las cerraduras de los grilletes que aprisionaban sus muñecas. Por un instante, sus dedos rozaron su piel, una piel caliente y áspera. Él no se movió. Dejó la capucha de cuero en su lugar, incapaz de enfrentarse a lo que pudiera haber debajo. Retrocedió, dejó un cuenco de agua y un trozo de pan en el suelo, y salió, corriendo el pesado cerrojo de madera. El sonido de la cerradura al encajar
Fue el más solitario que había oído en su vida. Desde la ventana de su casa, Isabel observaba el granero, una silueta oscura contra el cielo morado del atardecer, preguntándose si había comprado un protector o si acababa de encerrar a su propia muerte. La primera noche, las únicas conversaciones en el rancho de la roca solitaria fueron el crujido de la madera vieja y el sonido de 2 corazones latiendo al ritmo del miedo. Isabel se sentó a la mesa de la cocina. La llama de una lámpara de aceite proyectaba su sombra temblorosa sobre las paredes de adobe. Afuera, el desierto cobraba vida con los susurros de la noche, pero cada sonido parecía provenir del granero. ¿Era el viento o el movimiento de un hombre encadenado a la desesperación? Apoyó la cabeza entre las manos, el peso de su decisión aplastándola. El rifle de su esposo descansaba contra la pared, un guardián frío e inútil contra el terror que ella misma había invitado a su hogar. En el granero, Tenoch permaneció inmóvil durante la primera hora, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad casi total. Ignoró el pan y el agua. Sus sentidos, agudizados por una vida de supervivencia, exploraban su prisión. El olor a paja seca, la textura del suelo polvoriento bajo sus pies, la distancia entre las paredes. No era un hombre, era un cazador evaluando una trampa. Solo cuando el silencio de la casa le aseguró que la mujer dormía, se acercó al agua y bebió. El amanecer llegó como una promesa pálida en el horizonte. El agotamiento finalmente había vencido a Isabel, quien despertó sobresaltada en su silla. Con el rifle firmemente sujeto en sus manos, caminó hacia el granero. El sol de la mañana no había logrado disipar el frío de su piel. Descorrió el cerrojo. El sonido pareció un trueno en el silencio, y abrió la puerta lentamente. La luz entró, revelando una escena que no esperaba. Tenoch estaba sentado en el centro del suelo de tierra, con la espalda recta, tan quieto como una estatua. La capucha todavía ocultaba su rostro, pero su postura no era la de un hombre derrotado. El cuenco de pan estaba vacío. Por un instante, el alivio inundó a Isabel. Un alivio tan intenso que casi la hizo tropezar. Estaba vivo y no había intentado escapar. Ese día, la comunicación fue un lenguaje de gestos y necesidades. Isabel lo llevó a la parte trasera del rancho, donde una sección de la cerca de madera estaba rota, una invitación abierta a los coyotes. Le entregó un martillo y un puñado de clavos viejos. Él los tomó sin una palabra. Ella se retiró a una distancia prudente, sentándose en el porche con el rifle sobre su regazo, una guardiana observando a su prisionero. Pero mientras lo observaba trabajar, su miedo comenzó a transformarse en una extraña fascinación. Se movía con una economía de esfuerzo que era casi hermosa. Cada golpe del martillo era preciso. Cada músculo de su espalda y brazos trabajaba en perfecta armonía. No había ira en sus movimientos, solo una competencia tranquila y eficiente. Estaba reparando la cerca con el mismo enfoque con el que un artista crearía una escultura. La tarde se estaba desvaneciendo cuando la crisis estalló. Un grito agudo y el aleteo frenético de las gallinas rompieron la calma. Un zorro, rápido y astuto, se había deslizado por otra parte del gallinero. Isabel se levantó de un salto, torpe en su embarazo, tratando de apuntar con el rifle. El zorro ya tenía una gallina en su hocico. Antes de que pudiera disparar, una sombra pasó a su lado. Con una velocidad que parecía imposible, Tenoch tomó una piedra del suelo y la lanzó. La piedra voló por el aire con una precisión mortal, no golpeando al zorro, sino impactando la tierra justo delante de él con una fuerza explosiva. El animal, sorprendido y asustado, soltó su presa y huyó hacia el desierto. El silencio que siguió fue profundo. La gallina rescatada cacareaba indignada. Isabel bajó el rifle lentamente. Miró a Tenoch. Él estaba de pie, ya dándole la espalda, como si nada hubiera pasado. Fue la primera vez que interactuaron sin que fuera una orden o una amenaza. Fue un acto compartido, una defensa de su pequeño y frágil mundo. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabel se dio cuenta de que el hombre encapuchado no solo había reparado la cerca, sino que también había creado la primera grieta en el muro de su propio miedo. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta,
dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. El desierto no perdona a quienes no saben escuchar. Isabel estaba a punto de descubrir que el silencio de su prisionero hablaba el único idioma que la tierra entendía. Los días se convirtieron en una rutina frágil, un baile silencioso de desconfianza y necesidad. Él trabajaba, ella vigilaba, pero el verdadero gobernante de esas tierras, el sol, empezó a reclamar su dominio con una ferocidad renovada. La tierra se agrietó. Las pocas plantas que luchaban por vivir se encogieron sobre sí mismas, y el aire se volvió tan seco que parecía robar el aliento directamente de los pulmones. La mañana en que el desastre se hizo evidente, comenzó como cualquier otra. Isabel fue al pozo, el corazón del rancho, el único hilo que la conectaba con la vida. El cubo bajó con un sonido hueco y subió casi vacío, con apenas un palmo de agua fangosa en el fondo. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho. Tocó su vientre. No era solo su sed, era la sed de la vida que crecía dentro de ella, la sed de sus animales, la sed de la propia tierra que amenazaba con convertirse en su tumba. Impulsada por la desesperación, tomó una pala y, desoyendo el peligro, bajó por la precaria escalera al fondo del pozo. El calor era sofocante, el aire olía a tierra húmeda y a muerte. Empezó a cavar, pero la tierra era dura y sus fuerzas, mermadas por el embarazo y la angustia, la abandonaron rápidamente. Cada palada era una batalla perdida. Desde el borde del pozo, Tenoch la observaba. Había dejado su trabajo y permanecía inmóvil, una silueta oscura recortada contra el cielo blanco y ardiente. Después de un rato, sin que ella se lo pidiera, descendió. Se movía con una agilidad sorprendente. Se paró frente a ella, le quitó la pala de las manos con un gesto suave pero firme, y negó lentamente con la cabeza. Su mensaje era claro, era inútil. Salió del pozo y le hizo una señal para que lo siguiera. Isabel dudó, el miedo luchando contra la necesidad. Pero la visión del cubo casi vacío fue decisiva. Lo siguió. Se alejaron del pozo, del único lugar que ella conocía como fuente de vida, y se adentraron en una parte del rancho que siempre había considerado estéril. Él caminaba despacio, no mirando al frente, sino al suelo. Se detuvo, se arrodilló, ignorando el calor que emanaba de la tierra. Tomó un puñado de polvo y lo dejó escurrir entre sus dedos. Arrancó una pequeña planta grisácea y la frotó, llevándosela a la nariz de su capucha para olerla. Para Isabel, sus acciones eran las de un loco, un ritual sin sentido, pero en su quietud había una concentración tan intensa que la obligó a quedarse quieta y observar. Finalmente, eligió un lugar y clavó la pala en el suelo. Cavó durante horas. El sol subió hasta su cenit, castigándolo sin piedad. Isabel le llevó el último trago de agua que quedaba en la casa, observando cómo él la bebía sin detenerse. No había hablado, no había hecho un solo sonido, solo el ritmo constante de la pala rompiendo la tierra. Cuando la esperanza de Isabel estaba a punto de extinguirse, algo cambió. La tierra que salía del agujero ya no era polvo, era oscura y se sentía fría al tacto. Se volvió húmeda. El ritmo de Tenoch se aceleró. Y entonces, con un último golpe sordo, la punta de la pala rompió algo invisible. Un pequeño chorro de agua oscura y fangosa brotó, empapando la tierra a su alrededor. No era un río, ni siquiera un arroyo. Era poco más que un suspiro de la tierra, pero era el sonido más hermoso que Isabel había oído jamás. Era la prueba irrefutable de que aquel hombre encapuchado, aquel salvaje que había comprado por 10 monedas de plata, podía escuchar los secretos del desierto. Isabel le ofreció la primera cantimplora llena de esa nueva agua. Mientras él bebía, ella no miraba la capucha que cubría su rostro, sino las manos que habían encontrado vida en una tierra muerta. Y se preguntó qué otros secretos guardaba aquel hombre. A veces, la confianza no nace de las palabras, sino del simple acto de limpiar una herida que el mundo se ha negado a ver. El agua nueva, aunque seguía siendo un bien precioso que debían administrar con cuidado, había traído consigo una paz frágil al rancho de la roca solitaria. Los días encontraron un nuevo ritmo, una coreografía silenciosa de trabajo compartido, donde la vigilancia constante de Isabel se había suavizado, reemplazada por una curiosidad cautelosa y profunda. Ya no veía simplemente a un prisionero o una amenaza.
Veía a un hombre que se movía con un propósito silencioso, cuyas manos sabían leer la tierra. Observaba la forma en que él reparaba la viga de un cobertizo o amansaba al caballo más terco, y se maravillaba de la competencia que residía en su silencio. Fue una tarde, mientras él acarreaba leña para la noche, que notó algo más. Había una rigidez en su espalda, un gesto casi imperceptible de dolor cada vez que levantaba un tronco pesado. Más tarde, cuando él se estiró para alcanzar una herramienta, la tela gastada de su camisa se tensó, y ella vio la mancha oscura y reseca justo entre los omóplatos. No era suciedad, era sangre. La visión la golpeó con una fuerza inesperada, una mezcla de compasión y una extraña punzada de culpa. Él había sufrido, y seguía sufriendo, bajo su techo. Recordó a su madre, moliendo hierbas en un mortero de piedra, su rostro sereno mientras preparaba remedios para las fiebres y las heridas. La humanidad, le había dicho su madre una vez, comienza donde termina el miedo y empieza el cuidado. Esa noche, mientras la luna dibujaba patrones de plata en el suelo de su cocina, Isabel no luchaba contra el terror, sino contra la indecisión. ¿Tenía derecho a ofrecerle consuelo, o él lo vería como una debilidad, una intrusión? Finalmente, la memoria de la cicatriz que imaginaba bajo la tela venció su vacilación. Rebuscó en un viejo baúl de madera hasta encontrar la pequeña bolsa de lino de su madre. El olor a romero y salvia llenó el aire mientras machacaba las hierbas secas en un cuenco de barro, mezclándolas con un poco de agua tibia hasta formar una pasta aromática y oscura. Con la lámpara de aceite en una mano y el cuenco en la otra, caminó hacia el granero. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a él, sino por miedo a su rechazo, a que su gesto de paz fuera malinterpretado como un acto de poder. Cuando abrió la puerta, él ya estaba en pie, una sombra alerta en la penumbra. Se quedó inmóvil, tenso como la cuerda de un arco. Isabel no dijo nada, levantó la lámpara, dejando que la luz iluminara el cuenco en sus manos, una ofrenda silenciosa. Esperó. Él la observó durante un largo momento, su cabeza encapuchada ligeramente inclinada, como si sopesara el peso de su gesto contra todos los actos de crueldad que había conocido. Luego, con una lentitud que a Isabel le pareció eterna, se dio la vuelta, ofreciéndole su espalda. Era un acto de confianza tan absoluto, tan inesperado para un guerrero, que a Isabel le costó respirar. Se acercó, y con manos suaves, levantó la tela húmeda de su camisa. Debajo, una vieja herida de látigo, mal curada e inflamada, cruzaba su piel como una serpiente roja y fea. Él se estremeció violentamente bajo su primer toque, un temblor que recorrió todo su cuerpo, pero no se apartó. Con un paño limpio y húmedo, Isabel comenzó a limpiar la herida. Era un bautismo silencioso, un acto de limpiar no solo una herida física, sino capas de crueldad y deshumanización. Mientras aplicaba el ungüento, sintió la tensión en los músculos de su espalda disminuir gradualmente, como un animal herido que finalmente acepta la ayuda. La frágil paz de ese gesto fue destrozada a la mañana siguiente. Don Ricardo apareció en el límite de la propiedad, su imponente caballo negro resoplando con impaciencia, con uno de sus vaqueros a su lado. Su sonrisa era la de un halcón que ha localizado a su presa. «Buenos días», Isabel dijo, su voz goteando una falsa preocupación que no ocultaba su desprecio. «Veo que sigues entreteniendo a tu mascota. Es peligroso, ¿sabes? Para una mujer en tu estado, vivir con un salvaje. La gente del pueblo empieza a hablar, a hacerse preguntas». El insulto, la amenaza velada, encendió una chispa de ira en el pecho de Isabel. Miró a Tenoch, que se había detenido en su trabajo, y luego miró directamente a los ojos depredadores de Ricardo. Por primera vez, le respondió con una frialdad cortante que la sorprendió incluso a ella misma. Él trabaja más duro que cualquiera de sus hombres. La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una mueca de enfado. Espoleó a su caballo para acercarse más, dirigiendo su intimidación hacia Tenoch. «¿Y tú qué, indio? Disfrutas de la hospitalidad de la viuda. Quizás debería enseñarte modales». Tenoch no se movió, permaneció inmóvil, erguido, con los pies firmemente plantados en la tierra que ahora protegía. No había miedo en su postura, solo una calma tan profunda y antigua como la roca solitaria que daba nombre al rancho.
Esa quietud pareció perturbar a los caballos, que se agitaron bajo sus jinetes, y por un instante, una sombra de incertidumbre cruzó el rostro de don Ricardo. La fuerza de aquel hombre no residía en el ruido, sino en su silencio inquebrantable. Recuperando su arrogancia, tiró de las riendas de su caballo. Don Ricardo se aleja, gritando una última amenaza. «Esa tierra será mía, Isabel, con o sin ese indio». El aire queda cargado con la promesa de una violencia inevitable. Una violenta tormenta del desierto los encerró entre 4 paredes de adobe, obligándolos a enfrentar las tormentas que ambos llevaban dentro. La amenaza de don Ricardo había dejado una capa de ceniza en el aire, una tensión que se negaba a disiparse con la brisa de la tarde. Pero el desierto tenía sus propias batallas que librar y no esperaba a nadie. Durante la tarde, el cielo azul y despejado comenzó a teñirse de un amarillo enfermizo en el horizonte, un color que Isabel había aprendido a temer. El viento, antes una caricia cálida, se volvió un susurro frío y sibilante que levantaba pequeños remolinos de polvo y hacía que las gallinas se acurrucaran nerviosas en su corral. Tenoch, que estaba reparando el techo del cobertizo, se detuvo de repente, se enderezó y miró hacia las montañas lejanas, su cuerpo completamente inmóvil. No era un hombre que simplemente observaba el clima. Era un animal sintiendo la vibración de la tierra antes del terremoto, leyendo un lenguaje en las nubes y en el aire que para Isabel era invisible. Isabel, desde el porche, vio su quietud y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Sin una palabra, él bajó del techo y comenzó a moverse con una urgencia metódica y tranquila. Ella no preguntó, entendió. Juntos, se movieron en una sincronía perfecta, un ballet silencioso forjado por la necesidad compartida de sobrevivir. Él guió al caballo y a las cabras asustadas al interior del granero y atrancó la pesada puerta, sus movimientos eficientes y seguros. Ella corrió por la casa, asegurando las contraventanas de madera que ya crujían bajo las primeras ráfagas de viento. Justo cuando la primera gota de lluvia, grande y pesada como una moneda de plata, golpeó el suelo seco, ambos entraron en la pequeña casa de adobe y cerraron la puerta al mundo. Era la primera vez que él cruzaba ese umbral. Para él, el interior olía a pan horneado, a hierbas secas colgadas de las vigas y a la presencia femenina de Isabel, un mundo de suavidad y orden completamente ajeno a la brutalidad de su vida reciente. Afuera, la tormenta se desató con una furia apocalíptica. El viento aullaba como un espíritu torturado, y la lluvia golpeaba las paredes con la fuerza de 1.000.000 de puños. La pequeña casa, que tantas veces le había parecido a Isabel una prisión de soledad, se convirtió en un santuario, una pequeña isla de calma en medio del caos. Estaban atrapados, a pocos metros el uno del otro, en la sala principal iluminada solo por el parpadeo de una lámpara de aceite. De repente, un relámpago cegador iluminó la habitación con una luz fantasmal, seguido casi instantáneamente por el estruendo ensordecedor de un trueno que pareció sacudir los cimientos de la casa. Isabel soltó un grito ahogado, encogiéndose sobre sí misma, una mano en su vientre. La tormenta había tocado un nervio de puro terror, magnificando su sensación de vulnerabilidad y soledad en ese vasto y violento mundo. Tenoch, que había estado observando el fuego en la chimenea, la vio temblar. No dijo nada. Las palabras no eran su idioma. Se levantó, tomó un trozo de carbón de la chimenea y sobre una tabla de madera suelta cerca del fuego, comenzó a dibujar. Sus manos, fuertes y callosas por el trabajo y la lucha, se movían con una delicadeza inesperada. Trazó un círculo perfecto, y dentro de él, una cruz que tocaba los bordes, conectando los 4 puntos cardinales. El símbolo de la rueda medicinal, el círculo de la vida, un emblema de protección y equilibrio en el centro del universo. Cuando terminó, empujó la tabla suavemente por el suelo hacia ella. No era una orden, era un regalo, un puente de silencio sobre un abismo de miedo. Isabel miró el dibujo, las líneas oscuras sobre la madera clara, y sintió que una ola de calma la invadía. Era un gesto de una amabilidad tan profunda, tan inmerecida, que las lágrimas acudieron a sus ojos. En respuesta a su silencioso consuelo, ella buscó en su cuello el pequeño relicario de plata que nunca se quitaba. Era su propia cicatriz, la que llevaba en el alma. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro,
El retrato en miniatura de un joven de ojos amables le devolvía la mirada. Su esposo, Samuel. Se lo mostró a Tenoch, un acto de fe. Fue su forma de decir: «Tú no eres el único fantasma en esta habitación». Él miró el pequeño rostro pintado. Luego levantó la vista hacia ella, y en esa mirada compartida se encontraron dos almas marcadas por la pérdida, reconociendo el dolor del otro sin necesidad de una sola palabra. Envalentonada por ese momento de conexión pura, por la sensación de que finalmente se estaban viendo el uno al otro, Isabel sintió un impulso abrumador. Levantó la mano, no con la intención de quitarle la máscara, sino simplemente de tocarla, de conectar con el símbolo de su dolor como él había conectado con el de ella. Su mano se movió lentamente, con una ternura infinita. Pero antes de que sus dedos pudieran rozar el cuero gastado, él reaccionó. Se echó hacia atrás con una violencia que le robó el aliento, arrastrándose lejos de ella como si lo hubieran quemado con un hierro al rojo vivo. Un sonido gutural y ahogado escapó de su garganta, un sonido de puro y absoluto trauma. No era ira, era un dolor tan profundo que parecía tener una vida propia, un animal enjaulado que despertaba de golpe. La tormenta afuera amainó, pero dentro de la casa, el silencio se volvió más denso que nunca. Isabel comprendió entonces que la máscara no ocultaba un rostro, sino una herida demasiado profunda para ser tocada. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada y herida, que aún así arriesgó su vida para salvar a un apache que moría de sed en medio del desierto. En este video, veremos qué ocurre con la mujer que compra a un esclavo, apache con la cabeza cubierta, y cómo cambiará su destino. La calma que sigue a la tormenta es a menudo una mentira, una bocanada de aire antes de que el verdadero depredador muestre sus garras. El amanecer después de la tormenta pintó el cielo con colores suaves, rosas y dorados, que desmentían la agitación que había quedado vibrando dentro de la pequeña casa de adobe. El aire estaba limpio y olía a tierra mojada, una falsa promesa de paz. La violenta reacción de Tenoch ante su gesto había levantado un nuevo muro entre ellos, uno no hecho de miedo, sino de una cautela teñida de dolor. Isabel ahora entendía que caminaba sobre un terreno sagrado y herido, y que cada paso debía ser cuidadoso. Pero la amenaza de don Ricardo había eclipsado todo lo demás. La espera se había convertido en un veneno que se filtraba en el silencio. Esa mañana, sus acciones eran un diálogo en sí mismas. Ya no había vacilación en Isabel. El miedo que la había paralizado durante meses se había solidificado en una resolución fría y dura como el acero. Entró en su dormitorio y sacó de debajo de la cama el viejo rifle de su esposo. Recordó las lecciones de Samuel, su paciencia mientras le enseñaba a sostenerlo, a apuntar, a sentir su peso. En aquel entonces, era un juego. Ahora, el arma se sentía como una extensión de su propia voluntad de sobrevivir. Con manos firmes que no temblaban, lo limpió y lo cargó. El chasquido metálico del mecanismo al cerrarse resonó como un punto final a su antigua vida de víctima. Ya no era solo la viuda de Samuel, era la guardiana de su legado y de la vida que crecía en su interior. Mientras tanto, en el granero, Tenoch también se preparaba. Con una concentración sombría, afilaba un trozo de metal que había encontrado contra una piedra plana, convirtiéndolo lentamente en un cuchillo rudimentario pero letal. Cada pasada de la hoja contra la piedra era un susurro de preparación, un sonido rítmico y amenazante que cortaba el silencio. Él había visto la mirada en los ojos de Ricardo. No era solo la codicia de un terrateniente, era el odio de un hombre que no podía soportar ver a una mujer blanca y a un indio compartiendo el mismo aire como iguales. Él sabía que Ricardo no vendría a negociar, vendría a aniquilar. La paz artificial se rompió a media mañana. El sonido de cascos de caballos, no de un jinete sino de varios, anunció la llegada de don Ricardo. Esta vez, no se detuvo en el límite de la propiedad. Avanzó con una arrogancia deliberada hasta la misma puerta de la casa, flanqueado por dos de sus vaqueros más rudos, hombres con rostros curtidos por el sol y la crueldad, sus manos descansando cerca de sus pistolas. Isabel salió a enfrentarlos, parándose en el umbral, su cuerpo una barrera frágil pero inquebrantable ante la entrada de su hogar. Tenoch apareció detrás de ella, una sombra silenciosa y amenazante a su espalda, su presencia una advertencia. «Se te acabó el tiempo»,
Isabel, dijo don Ricardo, su voz desprovista de cualquier rastro de falsa amabilidad. Sus ojos la recorrieron con desprecio, deteniéndose en su vientre. Te daré una última oportunidad. Véndeme la tierra por el precio que te ofrecí. Firma el papel y podrás irte con vida. Te doy hasta el anochecer. Hizo una pausa, saboreando su poder, como un buitre antes de descender. Y en cuanto a tu propiedad apache, continuó, su labio crispándose en una mueca de asco, me desharé de él personalmente. Es una plaga que hay que exterminar, un favor que le haré a esta tierra. El insulto, la amenaza de muerte tan crudamente declarada, colgó en el aire pesado. Isabel sintió la furia subir por su garganta, una furia fría y clara. Miró el rostro lleno de odio de Ricardo, y luego pensó en el hombre silencioso que le había encontrado agua, que la había protegido de la tormenta, que llevaba un dolor tan grande que no podía ser tocado. La elección ya no existía, nunca había existido realmente. Después de que Ricardo y sus hombres se fueran, dejando tras de sí un silencio cargado de muerte, Isabel se quedó inmóvil por un momento. Luego, con una decisión que parecía emanar de las profundidades de su ser, entró en el granero. Se paró frente a Tenoch, cuyo cuerpo entero estaba tenso como un depredador a punto de saltar. Con una mano firme que no delataba el temblor de su corazón, sacó el cuchillo que usaba para cortar verduras. No era un arma, pero en ese momento era un símbolo de su decisión final. Se acercó y con un solo movimiento rápido y limpio, cortó la última cuerda que todavía usaba para atrancar la puerta del granero por la noche, una precaución final que ahora parecía un insulto a la alianza que se había forjado entre ellos. La cuerda deshilachada cayó al suelo, inerte, entre ellos. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Él vio en sus ojos no miedo, sino una resolución de hierro. Ella vio en su postura no a un prisionero, sino a un guerrero listo para la batalla. Y entonces, ella pronunció una sola palabra, una súplica que era también una declaración de guerra, un rito que los unía para siempre. Ayúdame. Él no habló. Las palabras no eran necesarias. Simplemente la miró, y en la profundidad de sus ojos, ella vio una promesa de lealtad tan antigua como las montañas. Respondió con un único y decidido asentimiento, un juramento sellado en el silencio. Mientras el sol comenzaba su lento descenso, no preparaban una huida, sino una defensa. El rancho de la roca solitaria ya no era la prisión de un hombre, sino la fortaleza de una familia a punto de nacer. La oscuridad no llegó con el silencio de la noche, sino con el trueno de cascos de caballo sobre la tierra seca, anunciando que la hora de pagar las deudas había llegado. El sol se había hundido en el horizonte, tiñendo el desierto de colores sangrientos antes de rendirse a un manto de estrellas frías y distantes. En el rancho de la roca solitaria no había luz, cada lámpara estaba apagada. El silencio que reinaba no era de paz, sino el silencio tenso de un depredador en espera. Habían pasado las últimas horas de luz no en el pánico, sino en una febril y metódica preparación. Tenoch, moviéndose con una gracia silenciosa, había convertido el rancho en una trampa. Cuerdas bajas y casi invisibles se extendían entre los postes del corral. Un montón de viejas sártenes de hojalata estaba precariamente equilibrado sobre una viga del establo, listo para caer al menor empujón. Isabel, siguiendo sus instrucciones sin hacer preguntas, había movido abrevaderos y esparcido arena en lugares estratégicos para dificultar el paso. No eran soldados, pero conocían su tierra, y esa noche la tierra lucharía con ellos. Esperaron en las sombras del porche, Isabel con el viejo rifle de su esposo en las manos, su corazón martillando un ritmo violento contra sus costillas. Tenoch estaba a su lado, inmóvil como la roca que daba nombre al rancho. Solo el cuchillo rudimentario en su mano brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Entonces lo oyeron. Primero un rumor distante, luego el galope rítmico de varios caballos acercándose con una arrogancia que no buscaba el sigilo. Venían a reclamar lo que creían suyo. Don Ricardo y sus dos vaqueros irrumpieron en el patio del rancho como una plaga. «Isabel», gritó Ricardo, su voz resonando en la noche. «Se acabó el juego. Sal o quemaremos este miserable lugar hasta los cimientos». El silencio fue su única respuesta. Frustrado, uno de sus hombres desmontó y se dirigió hacia el granero. Fue el primero en caer.
Tropezó con una cuerda que no vio, y su caída provocó que la pila de sartenes se estrellara contra el suelo con un estruendo metálico ensordecedor. En la confusión, antes de que el hombre pudiera levantarse, Tenoch emergió de las sombras como un fantasma. Un golpe rápido y preciso en la nuca lo dejó inconsciente. El segundo vaquero, alarmado por el ruido, espoleó a su caballo hacia el sonido, solo para encontrarse con que Isabel, desde el otro lado del patio, lanzaba una lámpara de aceite apagada contra una pared de piedra, creando una distracción auditiva. Mientras él giraba la cabeza, Tenoch ya estaba allí, tirándolo de la silla y sometiéndolo con una velocidad brutal. Don Ricardo, viendo a sus hombres neutralizados con una eficiencia que lo enfureció, soltó un rugido de rabia. Ignoró las sombras y el peligro, y cargó a caballo directamente hacia el porche, hacia la figura de Isabel. Ella levantó el rifle, pero él era demasiado rápido. Saltó del caballo antes de que se detuviera. Su cuerpo grande y pesado se estrelló contra el porche. Isabel retrocedió, tropezando, y cayó contra la pared de adobe de la casa. Ricardo se cernió sobre ella, su rostro contorsionado por el odio. «Me perteneces. Esta tierra y todo lo que hay en ella me pertenece», gruñó, extendiendo una mano para agarrarla. Justo en ese momento, Tenoch se lanzó desde el techo bajo del porche, cayendo sobre la espalda de Ricardo como un puma. El enfrentamiento se convirtió en una lucha desesperada y brutal. No era la lucha de dos hombres, sino de dos mundos. La fuerza bruta y la rabia de Ricardo contra la agilidad salvaje y la precisión de Tenoch rodaron por el suelo polvoriento, un torbellino de puñetazos y gruñidos. Ricardo era más fuerte, y poco a poco comenzó a ganar ventaja, inmovilizando a Tenoch bajo su peso, una mano buscando su garganta. «Te enseñaré lo que hacemos con los animales como tú», jadeó Ricardo, y con su mano libre, en un acto de rabia y humillación final, agarró la capucha de cuero de Tenoch y tiró de ella con todas sus fuerzas. La tela se rasgó. La capucha cayó a un lado. Por primera vez, bajo la luz cruda de la luna, el rostro de Tenoch quedó expuesto. El tiempo pareció detenerse. Una cicatriz larga y cruel, la marca de un hierro candente o de una cuchillada brutal, le cruzaba el rostro desde la sien izquierda hasta la mandíbula, tirando de la comisura de su labio en una mueca permanente. Sus ojos, oscuros y profundos, ardían con una intensidad que eclipsaba la propia luna. Por un instante, incluso Ricardo se quedó paralizado por la visión. Ese instante fue todo lo que Tenoch necesitó. Con su rostro, su historia y su dolor finalmente al descubierto, ya no luchaba como un prisionero sin nombre. Luchaba como un hombre. Un grito de guerra, crudo y lleno de un dolor ancestral, brotó de su garganta. Con una explosión de fuerza que nació de la desesperación más profunda, invirtió su posición. Al mismo tiempo, Isabel, recuperándose del shock, agarró un cubo lleno de arena que habían preparado y lo arrojó a los ojos de Ricardo. Cegado y rugiendo de dolor, Ricardo quedó completamente vulnerable. Tenoch no lo mató. Lo sometió con una llave precisa que le robó el aire y lo dejó inconsciente en el suelo junto a sus hombres. Don Ricardo yace derrotado. El eco del grito de guerra de Tenoch todavía parece flotar en el aire, pero Tenoch permanece de pie bajo la luz de la luna, con el rostro finalmente revelado, su expresión una máscara de dolor, desafío y una profunda vulnerabilidad mientras sus ojos buscan los de Isabel. El amanecer que sigue a una batalla es el momento más silencioso del mundo, un tiempo para contar a los vivos y curar las heridas que la oscuridad había ocultado. La luna se había retirado, llevándose consigo la violencia de la noche, y el primer rayo de sol tiñó de rosa las paredes de adobe del rancho. El aire estaba frío, y olía a pólvora gastada y a tierra húmeda. En el patio, don Ricardo y sus hombres yacían atados e inconscientes, un feo recordatorio de la pesadilla que acababa de terminar. Pero la atención de Isabel no estaba en ellos. Estaba fija en Tenoch. Él permanecía de pie en el mismo lugar donde la batalla había terminado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Su rostro, bañado por la luz suave del alba, era un mapa de una vida de dolor. La cicatriz era brutal, una marca de fuego y acero que contaba una historia de una crueldad inimaginable. Pero sus ojos, por primera vez visibles para ella,
contaban una historia diferente. Eran oscuros, profundos y llenos de una tristeza antigua, pero también de una inteligencia aguda y una dignidad inquebrantable. Él la miraba, no con desafío, sino con una vulnerabilidad absoluta, su cuerpo tenso, preparándose para el veredicto que su rostro siempre había provocado en los demás: el miedo, la repulsión o el rechazo. A lo largo de los años, había aprendido a reconocer el primer instante de horror en los ojos de la gente antes de que se convirtiera en odio o en una lástima condescendiente. Estaba preparado para verlo en ella también. Isabel no sintió nada de eso. Lo que vio no fue un monstruo, sino un hombre. Miró a los hombres derrotados en el suelo, luego lo miró a él, y en ese momento de claridad absoluta, entendió quién era el verdadero salvaje. Vio el rostro desfigurado de Tenoch, no como una marca de vergüenza, sino como una medalla de supervivencia, el precio que había pagado en un mundo que había intentado destruirlo. Ignorando a los hombres atados, caminó hacia él. No se detuvo a una distancia segura, se paró justo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, y sin decir una palabra, extendió una mano y, con una suavidad infinita, le apartó un mechón de pelo negro que le había caído sobre la frente. Luego, se dio la vuelta y le hizo un gesto para que la siguiera a la casa. Dentro, la pequeña cocina era un santuario de paz. Isabel avivó las brasas en la chimenea y puso a calentar una olla de agua. Se movía con un propósito tranquilo, cada gesto una afirmación de normalidad en un mundo que se había vuelto loco. Tenoch se quedó de pie junto a la puerta, incómodo y fuera de lugar en el espacio cerrado. Una silla, una mesa, estantes con platos de cerámica, eran los símbolos de una vida que creía haber perdido para siempre. Ella le acercó una silla. Él la miró, luego a la silla, y lentamente por primera vez se sentó a su mesa. Cuando el agua estuvo tibia, Isabel humedeció un paño limpio y se arrodilló frente a él. Él se tensó. Sus músculos se contrajeron como si esperara un golpe. «Está bien», susurró ella, su primera palabra desde que la noche había comenzado, su voz suave como una caricia. «Solo es agua». Con una delicadeza que nunca había sabido que poseía, comenzó a limpiar la sangre y la suciedad de su rostro. Limpió el corte en su mejilla, la magulladura bajo su ojo. Con cada pasada del paño, sentía que no solo estaba limpiando la suciedad de la batalla, sino también años de abandono y crueldad. Cuando llegó a la cicatriz, no la evitó. La limpió con el mismo cuidado, con la misma ternura, reconociendo la herida sin juzgarla. Él se mantuvo perfectamente inmóvil, su cuerpo rígido como una estatua de piedra, pero bajo sus dedos, ella sintió un leve temblor. Fue en ese momento de profunda intimidad que un golpe sonó en la puerta. Era el padre Mateo, con el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia terrible. Había cabalgado al amanecer, temiendo lo peor. Pero la escena que encontró lo dejó sin palabras. No vio a un salvaje y a su víctima. Vio a una mujer cuidando a su protector. Vio la fatiga, la sangre y la extraña paz que llenaba la habitación. La vergüenza de sus propios prejuicios lo golpeó con la fuerza de una revelación. «Dios mío», murmuró, quitándose el sombrero. «Isabel, yo he juzgado mal. Que Dios me perdone». Su voz se quebró. Yo me encargo de ellos», dijo, señalando hacia los hombres de afuera. «Notificaré al alguacil de San Pedro. Daré testimonio de lo que ha hecho Ricardo. No estarás sola en esto. Lo juro». Después de que el padre se fuera, llevándose consigo la promesa de un mundo exterior que quizás, solo quizás, podría llegar a entender, Isabel y Tenoch se quedaron solos de nuevo. El sol de la mañana entraba por la ventana, llenando la cocina de una luz cálida y dorada. Ella había terminado de limpiar sus heridas. Él la observaba, su expresión indescifrable, lentamente, como si temiera romper el hechizo. Isabel levantó la mano de nuevo. Esta vez, él no se apartó. Con la punta de su dedo, trazó el contorno de la gran cicatriz, desde su sien hasta su mandíbula. No lo hizo con lástima, sino con una especie de reverencia, como si estuviera leyendo una historia sagrada escrita en su piel, una historia de dolor y resistencia. Él cerró los ojos. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Era la rendición final, no a ella, sino a la confianza.
a la posibilidad de un toque que no causara dolor, sino que ofreciera consuelo. Estaban solos de nuevo, el mundo exterior aún incierto, pero por primera vez, el rancho no se sentía como un lugar de aislamiento, sino como el centro de un universo que acababan de crear juntos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La esperanza es una semilla obstinada. Crece mejor en la tierra arada por la adversidad y regada con las lágrimas de la supervivencia. Los meses que siguieron a aquella noche de violencia no trajeron un milagro repentino, sino algo más real y duradero. Una lenta, trabajosa y tenaz paz. El testimonio del padre Mateo, pronunciado con la fervorosa convicción de un hombre que busca la redención, sacudió los cimientos del pequeño pueblo de Tres Cruces. La historia de la viuda y su guardián apache se convirtió en leyenda, una historia susurrada con una mezcla de miedo y un respeto a regañadientes. Don Ricardo, una vez que sus heridas se lo permitieron, abandonó la región en desgracia, su poder evaporado bajo el sol de la verdad. El rancho de la Roca Solitaria ya no era un lugar maldito en el mapa, sino un símbolo de una resistencia improbable. La primavera llegó al desierto de Sonora, y por primera vez, el rancho pareció hacer honor a la promesa de la vida. Bajo la guía de Tenoch, la tierra, antes estéril, comenzó a responder. Juntos plantaron un pequeño huerto de maíz, frijoles y calabazas, cerca del nuevo pozo que él había encontrado. En un acto de fe en el futuro, plantaron también un pequeño árbol de higuera, un símbolo de paz y abundancia que, con suerte, daría sombra a generaciones futuras. Él le enseñó a Isabel a leer las nubes, a entender el lenguaje del viento y a saber qué raíces del desierto podían curar la fiebre. Ella, a su vez, le enseñó las palabras en español para nombrar las herramientas que él usaba, las constelaciones que ambos miraban por la noche. Compartían las comidas en la pequeña mesa de la cocina, y el silencio entre ellos ya no estaba hecho de miedo o incertidumbre, sino de un cómodo entendimiento, la clase de silencio que solo existe entre dos personas que han aprendido a escucharse el alma. Un día, el padre Mateo los visitó, esta vez no con angustia, sino con una sonrisa humilde. Traía consigo un pequeño regalo de parte de la iglesia, una manta de bautismo finamente bordada. La comunidad reza por usted, Isabel, y por su hijo, dijo, su mirada incluyendo a Tenoch. Era una ofrenda de paz, el primer puente sólido construido sobre el abismo del prejuicio. El día que el bebé decidió llegar, el cielo estaba de un azul claro y brillante. Fue un parto largo y difícil, una batalla librada entre las cuatro paredes de adobe. Pero Isabel no estaba sola. Tenoch estuvo a su lado, una presencia tranquila y firme. Le sostuvo la mano durante las contracciones más duras, le puso paños fríos en la frente y le habló en su lengua chiricahua, su voz un murmullo grave y tranquilizador. Isabel no entendía las palabras, pero comprendía su significado. Eran cantos de fuerza, de aliento, historias de mujeres de su tribu que habían dado a luz bajo cielos abiertos y estrellas vigilantes. Él, que había visto tanta muerte, ahora se encontraba ante el milagro más sagrado de la vida, y en la fuerza de Isabel vio un coraje que superaba al de cualquier guerrero. Y así, con el sol poniéndose y pintando las paredes de adobe de color naranja y oro, nació un niño sano y fuerte. Su primer llanto no fue un sonido de debilidad, sino un grito de victoria que llenó el pequeño rancho y pareció hacer retroceder al vasto desierto. Isabel lo llamó Benjamín. Unos días después, Isabel estaba sentada en el porche, meciendo a su hijo en brazos. El bebé tenía los ojos oscuros y profundos de ella, y una expresión seria y observadora que le recordaba a Tenoch. Tenoch se acercó y se sentó a su lado. No muy cerca, pero lo suficiente para compartir el mismo espacio, el mismo aire de paz. Miró al niño por un largo rato, su rostro, con la cicatriz que ahora parecía simplemente una línea más en el mapa de su vida, impasible. Isabel contuvo la respiración, un último y persistente eco de duda. ¿Podría este hombre, forjado en la violencia y la pérdida, conectar con esta nueva y frágil vida? Entonces, Tenoch extendió lentamente una mano grande y callosa,
y con una delicadeza que parecía imposible, rozó suavemente la mejilla del niño con un dedo. El bebé, en lugar de asustarse, se giró hacia el toque, sus pequeños labios buscando instintivamente. En ese momento, la máscara de guerrero impasible que Tenoch todavía llevaba a veces se desvaneció por completo. Levantó la vista hacia Isabel, y por primera vez, una sonrisa genuina, amplia y sin reservas iluminó su rostro. No era solo una sonrisa, era como ver el amanecer después de un año de oscuridad. Transformó sus rasgos duros, borró por completo la sombra de la cicatriz y reveló al hombre que había estado oculto durante tanto tiempo. En esa sonrisa, Isabel no solo vio la felicidad, vio su futuro, vio su hogar y vio la prueba irrefutable de que el amor, como la vida misma, podía florecer en el lugar más improbable. Con un gesto, le pidió permiso para sostener al niño. Isabel se lo entregó. Tenoch lo tomó en sus brazos con una torpeza tierna, acunándolo contra su pecho fuerte. Mientras el último rayo de sol se despedía del desierto, Tenoch comenzó a susurrarle al bebé, no en español, sino en el lenguaje de las montañas y los ríos, el lenguaje de su pueblo. Le susurró un nombre apache, que significaba corazón fuerte, una bendición de su mundo para este nuevo ser. Ya no era un hombre sin rostro ni voz, era un esposo, un padre, un hombre que había encontrado su tribu no en la sangre de la guerra, sino en el milagro del amor. Y juntos, los tres contemplaron el vasto y silencioso desierto, no como un enemigo, sino como el guardián de su improbable y precioso hogar. La historia de Isabel y Tenoch es un poderoso recordatorio de que la esperanza puede florecer en los lugares más áridos. Es una lección sobre dos almas prisioneras, ella del miedo y el juicio, él del silencio y el dolor, que encontraron la libertad no a pesar de sus cicatrices, sino a través de ellas. Su viaje nos enseña que la familia no siempre se define por la sangre, sino que es una elección forjada en el valor de proteger y la voluntad de sanar. Juntos, nos mostraron que la comunicación más profunda a menudo reside en el silencio compartido, y que la verdadera fuerza no se mide en la capacidad de resistir el dolor solo, sino en el coraje de permitir que otra persona te ayude a llevarlo. Isabel aprendió a ver más allá de una máscara impuesta por la crueldad para encontrar un alma digna de confianza. Tenoch, a su vez, aprendió que un toque gentil puede ser más poderoso que cualquier cadena, redescubriendo su humanidad en la amabilidad de una extraña. Ambos nos demuestran que mirar las heridas de otro, tanto las visibles como las invisibles, con empatía en lugar de miedo, es el primer paso hacia nuestra propia sanación. Como una lámpara silenciosa en la ventana, un simple acto de bondad puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. El amor verdadero no se trata de encontrar a una persona perfecta, sino de aprender a ver la perfección en un alma imperfecta. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Si este relato ha tocado tu corazón, considera llevar un poco de calidez a quienes la necesitan. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de